por estar aquí desde Perú, Colombia, Montevilando, Córdoba, desde México, Boyacá, Colombia, desde Cúcuta, Colombia, Lima, Perú, Cundinamarca, Colombia, bienvenidos, ¿ah? Mira, desde Barranquilla, Colombia, Alex José, bienvenido, ¿ah? Desde Santa Cruz, Bolivia, Nicaragua. Mira, tenemos gente de todos los países de Latinoamérica, de verdad. Bolivia, tenemos de Ecuador, Loja, desde Buenaventura, Rodrigo, Bolivia, Colombia, Bogotá. Excelente, pues ya te voy dando la bienvenida a todos los que van conectando. Y escríbeme ahí en el chat si se escucha bien, se visualiza bien, porque en unos minutos ya tenemos por acá nuestro instructor principal, ya que va a estar compartiendo con nosotros esta clase gratuita, una clase extraordinaria, ¿sí? Una extraordinaria, así que va a estar por aquí nuestro instructor, así que mientras va llegando, me encantaría que escribas ahí, vamos por más, porque vamos por más, ¿cierto? Seguimos aprendiendo, seguimos porque el aprendizaje nunca para. Desde Colombia, Santander, William, bienvenido. Colombia, también Querétaro, México. Buenas noches, estimado Leonardo. Saludos desde Perú, Las Bambas. Ah, John desde Perú. Saludos desde Pasto, Colombia. Desde Lima, Perú. Ah, desde Chile también tenemos gente por acá. Desde Colombia, Bogotá, bienvenidos. Eso. Brasil, ¿ah? ¿Qué tal? Tenemos gente de Brasil. ¿Sí? Desde Brasil tenemos gente. Perfecto, genial. Medellín, Paraguay, para apartado Colombia, buenas noches desde Colombia, Cúcuta, Colombia, ¿eh? Tengo mucha gente de Colombia el día de hoy, de verdad, mucha gente de Colombia, República Dominicana, Perú, Cusco, Bucaramanga, Colombia, excelente. Atención, recuerden que vamos a estar en Bogotá, en Bucaramanga y en Medellín, así que al final vamos a dar todos los detalles, así que por qué hasta el final conoce nuestra metodología, cómo enseñamos en SEMA, cuál es la forma de enseñanza, cómo vamos al grano y vas a darte cuenta que va a ser maravilloso para que tú tomes la decisión hoy día de aprovechar las últimas entradas para Bogotá y para Bucaramanga, que todavía tenemos entradas, pero para Medellín ya se acaban de casi cerrar. Creo que tengo muy poco. Leo dice desde Startal, Colombia, Ecuador presente, Esteban, Brasil, Uruguay, Choco, Colombia, Popayán, Cauca, Colombia, Cúcuta, Colombia, dice el Mérida, desde Venezuela, tenemos gente de Venezuela también, wow. Pero desde el Atlántico, Baranoa, Atlántico, Yopal, Colombia, Apurímac, Perú, Minera, Chinalco, Valle de Upar, Colombia, La Guajira, Colombia. ¡Wow! Mucha gente de Colombia, ¿verdad? Saludos de Bolivia, esperando clases en La Paz, Bolivia, dice. Ya será el otro año, porque este año está ocupado casi todo el año ya. Pero sí, obviamente Bolivia, vamos, Bolivia, Ecuador, México. Ahora, el año pasado trajimos a Colombia por primera vez y este va a ser el segundo año en Colombia en 3 ciudades. ¿Sí? El próximo queremos hacer es 4 ciudades, ¿no? El próximo año. Santa Brosa, Bolívar, Colombia, Costa Rica, Asunción. Eso, buenas noches desde Barranquilla. Vamos por más, esa es la idea. Vamos por más. Señores, saludos desde Chile. Perfecto. Hay un micrófono abierto, no ningún micrófono abierto aquí. Todo se escucha perfectamente, ¿cierto? Me escriben ahí en el chat si se escuchan perfectamente. Pongan like arriba, las manillas, deditos, se escucha bien, ¿sí? Porque ya en unos minutos tenemos aquí a nuestro instructor ya listo y preparado para dar esta clase maravillosa. Desde Guatemala, Guatemala, wow. Barra Ber, que es Barranca Bermeja, Colombia. Ahí hay varios estudiantes de allá que van a ir también a Medellín, a Bucaramanga. En Manuel Antonio Arias, dice de Arauca. Saravena, Arauca, Colombia. Bienvenido. Excelente, señores y señoras. Vamos a arrancar en unos minutitos. Ya tenemos por aquí nuestro instructor que va a estar con nosotros. Miren, de verdad hay mucha actividad presencial en diferentes ciudades, más el trabajo que se hace de maquinaria pesada. Obviamente entenderán que no es fácil sacarle 1 hora de su tiempo al ingeniero Jorge Luis Delgado, muchos que lo conocen, escriban ahí en el chat,
¿Quién ya conoce al ingeniero Jorge Luis Delgado? Escribe, yo lo conozco. Y los que no conocen, escribe, yo soy nuevo. Escribe en el chat, a ver. ¿Ok? Listo. Ahí tienen el enlace también de la clase que le están compartiendo para que puedan compartirlo. Desde CEMAP Colombia. Dice, soy nuevo, no lo conozco, soy nuevo, soy nuevo. A ver, ¿cuántos nuevos están aquí? Soy nuevo, soy nuevo, soy nuevo, soy nuevo, vamos por más. Y los que ya conocen, escribe, vamos por más. Pero los que no lo conocen todavía, el ingeniero Jorge Luis Delgado escribe, yo soy nuevo. ¿Ok? Dice, yo acabo de conocerlo, soy nuevo. Dice, excelente. Bueno, si eres nuevo, te recomiendo que te quedes desde el principio hasta el final para que conozcas lo que realmente es enseñar maquinaria pesada. El ingeniero Jorge Luis Delgado, no porque lo diga yo, su socio, aquí en Colombia, sino que lo llevan en diferentes países de Latinoamérica y porque es el youtuber más reconocido en maquinaria pesada porque por su metodología, por la forma de enseñar. Por eso te recomiendo, si eres nuevo, quédate hasta el final y saca tus propias conclusiones y quédate en nuestra comunidad CEMAP, ¿ok? Soy nuevo, vamos por más, dice Claudia, lo conoce de Chile, soy nuevo, dice Julián, perfecto. Miren, hay mucha gente nueva y yo te recomiendo que agarres lapicero y cuaderno, pon mucha atención, regálate una hora de capacitación, regálate una hora de capacitación para que sí o sí lo saques el máximo provecho y conozcas a detalle. Hoy es una clase magistral, es una clase que se va a grabar solamente para los estudiantes, no se graba y no se comparte a nadie, ¿sí? Son exclusivas y privadas las clases, así que eso se graba solo para estudiantes y me encantaría que los que de verdad quieren sacarle el provecho tomen mucha atención, sobre todo los nuevos, ¿no? Va a quedar grabado, pero para los estudiantes, los que ya son parte de los programas, hoy día al final vas a tener tres opciones. La primera es participar en los presenciales en Colombia. Ese es el objetivo de tres ciudades, que ya tenemos muy pocos lugares en cada ciudad. Eso es lo primero. Segundo, tenemos también una programación virtual de electrohidráulica y un programa de 3 meses. Eso al final te va a explicar, ingeniero, paso a paso. Y claro, si quieres aprovechar la oferta del día de hoy, porque la oferta está solamente hasta mañana, pues quédate hasta el final y conoce el proceso. ¿Listo? Listo, soy nuevo desde Argentina. Buenas noches. Vamos por más. Soy nuevo, excelente. Bueno, entonces ahora sí lo presentamos al ingeniero Jorge Luis Delgado, instructor principal, fundador, líder de CEMAP, de una comunidad que ha crecido en Latinoamérica. Tenemos CEMAP Ecuador, CEMAP Colombia y CEMAP en Perú. Así que gracias por esa confianza. Por acá tenemos al ingeniero Jorge Luis Delgado. Ingeniero, qué gusto tenerte aquí y bueno, darnos esa hora de regalo a toda la gente de la comunidad que se ha unido el día de hoy y que tenemos, de hecho, mucha gente de Colombia. Ingeniero, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo está, Leonardo? Buenas noches a todo el equipo. Estaba esperando desde hace 2, 3 horas aquí en mi escritorio, siempre con ansias de que se llegue el momento, siempre es así. Pues es un honor Bien. nuevamente estar con nuestra audiencia. Ya vamos a hacer 500 y realmente pues esto es impresionante, eh, la audiencia que tenemos a nivel de Latinoamérica, el apoyo también que brindamos, Leo, como equipo, tanto en Es verdad. Colombia como en los demás países y a las empresas también que hacen posible. Pues bien, aquí un honor nuevamente compartir con nuestra audiencia cómo está allá, Colombia, cómo va todo. Cuéntanos un poquito sobre cómo están las expectativas allá. Pues Colombia ya estamos llenando, ya Medellín se llena, ya queda 3, 4 lugares, Bogotá todavía tenemos espacios y Bucaramanga, o sea, los 2 lugares que nos quedan todavía, pero pues estamos súper emocionados porque ya estamos a muy poquitos días, ¿no? De Colombia, así que hay mucha gente de Colombia que aquí lo hemos invitado para que te conozcan, porque muchos no te conocen, y también conozcan la forma y la metodología que vamos a estar compartiendo en Colombia, ¿cierto? Así que bienvenido y gracias a toda la gente que nos acompaña, a nuestro equipo de CEMAP Perú y también Colombia. Ahí tiene más o menos el flyer para los que son de Colombia, prepárense, vamos a estar en Bogotá, aquí el ingeniero va a estar explicando mucho más, en Bucaramanga y en Medellín. Vamos a hacer una gira, ¿no? Una gira en tres Sí, ciudades.
Claro que sí, de hecho, nada más para que puedan observar las programaciones que tenemos. Al final vamos a explicar un poco después de la clase que tenemos hoy. Hoy tenemos una programación muy bonita sobre parte de los sistemas electrónicos. Ahí tenemos prácticamente ya esta semana que viene, ya estamos en Bogotá, iniciamos el 12, 13 y 14 estaremos en Bogotá y luego pasamos a Bucaramanga con la programación de diagnóstico y estamos en Medellín. Realmente son 3 semanas que estaremos allá en Colombia. Estaremos con el colega Carlos, con los dos ponentes en estas programaciones, Leo, y pues muy emocionado. Recién acabamos de venir de México. Agradecer a nuestra audiencia de México y felicitarles también por la confianza. Los auditorios estuvieron muy llenos. El segundo ya no ingresaba ni una persona más. Sinceramente, eso es agradecer al participante y felicitar también por el compromiso que le ponen en aprender, en reforzar nuevas cosas en estos cambios, en estas mejoras o actualizaciones, como lo querramos llamar en la maquinaria pesada. Así es, totalmente de acuerdo, ingeniero, y son temas muy importantes y este año también traes algo nuevo que me encantaría que los que se quedan hasta el final conozcan en detalle los temas y lo nuevo que se trae para Colombia, ¿cierto? Correcto. Bueno, esto lo vemos al final. Vamos a explicar un poco al final para los de Colombia. De hecho, es única programación. No tenemos más para Colombia por temas de programaciones en otros lados y en otros países. Entonces, al final, quédense hasta el final para explicarles un poco sobre cómo va a ser, cómo es la dinámica ya en Colombia, ya que el temario es innovador para este año, lo estamos viendo ya en diferentes países, es nuevo, están mejorados los temas. Pues nada más desearles lo mejor y que sea pues en buena hora, como dicen en muchos países. Claro, así es, totalmente de acuerdo. Nosotros esperándolos ya a los ingenieros desde allá, a ti, a Carlos, para Bogotá, que ya nos queda muy poquito tiempo, y Bucaramanga y Medellín. Así que pues tomen mucha atención y arrancamos. Muy bien, pues ya es hora de iniciar, ya tenemos prácticamente a toda la audiencia. No sé si iniciamos con la grabación, Leo. Al final regresas para que les puedas ayudar un poco más con la información sobre la programación en Colombia y también con el programa que se viene. El programa que se viene es un programa de 3 meses que inicia también ya, inicia prácticamente inicia este 12 de junio, el programa de electricidad y electrónica, que es un programa virtual. Solamente lo editamos una vez al año y tiene que ver con los meses de junio, julio y agosto. También lo verificaremos al final. Nos veríamos al final con mayores detalles sobre esta programación, tanto virtual, que tiene que ver con el programa, y con la programación presencial en Colombia, Leonardo. Totalmente de acuerdo. Así que señores, quédense hasta el final. Yo regreso con una oferta tanto del virtual como también del presencial en Colombia para que aprovechen al máximo. ¿De acuerdo? Así que felicitaciones a todos y empecemos la grabación. Iniciamos la grabación, por favor. Recording in progress. Bienvenidos, queridos amigos de toda Latinoamérica. Por aquí te saluda el ingeniero Luis. Un poquito sobre mi experiencia y de todo el equipo. Tenemos un promedio de 15 años a más en esta industria de la maquinaria pesada. Sin embargo, somos 3 instructores, parte del equipo de CEMAP Colombia, SAS y CEMAP SAC en Perú, y entre otros países donde estamos brindando nuestras programaciones presenciales. Hoy te voy a demostrar la metodología que usamos tanto en las programaciones virtuales como presenciales. Vas a ver la forma, la metodología, cómo es que hacemos llegar nuestros conocimientos, nuestra experiencia, tantos años de experiencia en este mundo de la maquinaria pesada. Y pues en algún momento, en algunos años, se crea esta área netamente de capacitaciones que no tiene que ver con meses ni con años, simplemente con días o con horas. No necesitamos más tiempo. Hoy te vas a dar cuenta que no necesitamos tanto tiempo para reforzar ciertos puntos, cierta información importante que hoy en día nos hace falta en la maquinaria pesada. Entonces, en nuestra programación de hoy viene a continuación. Nuestra programación es electrónica, pero vamos a hablar una parte de lo que viene a ser la electrónica y tiene que ver con solenoides.
Entonces, quédate hasta el final de esta programación, ya que la información es muy importante. Si tienes un lapicero o algo para apuntar, hojas, pues es indispensable los apuntes. De acuerdo, entonces, desearte lo mejor en esta programación. Vamos a resolver o vamos a trabajar estos temas que a continuación te voy a presentar. Nuestra programación de hoy es solenoide. Sin embargo, vamos a trabajar la estructura de un sistema electrónico. Ejemplo, estructura en un sistema electrónico de motor, estructura en un sistema electrónico de tren de fuerza o de transmisión, estructura un sistema electrónico aplicado a sistemas hidráulicos. Ok, vamos a ver cómo está estructurado un sistema electrónico en diferentes sistemas que hoy en día la maquinaria pesada lo traen sí o sí. ¿Qué más vamos a hablar? Vamos a hablar precisamente de estos componentes electrónicos solenoides. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo lo encontramos? ¿Cómo funcionan tipos de solenoides? ¿Cómo funcionan estos solenoides en los sistemas de inyección electrónica? ¿Cómo funcionan en las transmisiones? ¿Cómo funcionan en los sistemas hidráulicos? ¿Qué funcionamiento, fallas? Veamos un poco de evaluación. Y al final vamos a mencionarte sobre el temario de nuestra programación que ya estamos por iniciar en Colombia. Tenemos las programaciones presenciales en Bogotá, Bucaramanga y Medellín. Y finalmente también te vamos a mostrar el temario de nuestro programa. Sí, este programa sí tiene horas, tiene muchas horas, un promedio de 40 horas, que es dictado una vez al año, los meses de junio, julio y agosto. El programa ya inicia a pocos días. Vamos a mostrarte un poco el temario de este programa innovador, un programa completo de electricidad y electrónica. Muy bien, te saludo al ingeniero Luis nuevamente a cargo de esta bonita programación. Vamos iniciando entonces este desarrollo de esta clase de hoy. En la parte superior izquierda puedes observar algunos de nuestros números, bueno, los tres números principales que vienen a ser para enviar información, algunas consultas. Estos números también lo encuentras en los grupos de WhatsApp. Para cualquier consulta no tenemos otros números y también faltaría el número de Leonardo que también está en los grupos de WhatsApp. Bien, iniciamos nuestra programación del día de hoy. Para nosotros entrar al mundo de la electricidad en maquinaria pesada, al mundo de la electrónica, hay una herramienta muy importante, una herramienta que nos va a permitir evaluar, nos va a permitir diagnosticar. Ok, diagnosticar, hacer evaluaciones, hacer mediciones como voltajes, corrientes, resistencias. Ok, y estamos hablando precisamente del famoso multitester o multímetro. Esta herramienta es muy usada. Se podría decir que hoy en día ni siquiera necesitamos un osciloscopio. Tan solo con tener este multímetro o multitester, tú puedes hacer cualquier evaluación, porque lo que vas a evaluar en un sistema normalmente es, en un sistema electrónico, normalmente es voltajes, corrientes, resistencias. Obviamente, un poco más evaluaríamos frecuencias, por ejemplo, y porcentajes. Entonces, en base a ello, recomendamos siempre el uso de este famoso multitester, el famoso Fluke 87. Este Fluke 87, si te das cuenta, por aquí tiene varios tipos para evaluar, ¿okay? Para medir, ya sea voltajes, resistencias, continuidades también, amperajes, etcétera. Sin embargo, este multímetro es un poco más completo que lo que hay muchos hoy en día en el mercado. Sí, este multitester te permite medir la frecuencia, ¿okay? Los hertz. Y también en el mismo puedes seleccionar frecuencia, tanto porcentaje también. Te va a servir mucho, ¿por qué? Porque los sensores digitales, normalmente la señal lo podemos evaluar en frecuencia, ¿sí? Que es hertz, y también en porcentaje, el famoso PWM, ¿sí? El famoso PWM. Entonces, iniciaría esta programación de parte de la electrónica donde te recomendaría este tipo de multitester a ser usado. Si tú tienes este multitester, no necesitas otra herramienta en sistemas eléctricos y electrónicos. Esta es la principal, ¿sí? Esta es la principal. Muy bien. Entonces, tres tipos de evaluaciones que normalmente haríamos en sistemas eléctricos o electrónicos y hay que saber usar la información. Hay que saber usar, saber usar la herramienta también con fines de evaluación o diagnóstico. Por acá nos dice cómo medir el voltaje. ¿De acuerdo? ¿Cómo medir el voltaje?
Siempre vas a escuchar las palabras que dicen o lo mido en paralelo o lo mido en serie. ¿Cómo evalúo? ¿Cómo mido? ¿Cómo hago el diagnóstico? ¿Cómo uso el multitester? Entonces, iniciamos por cómo evaluar el voltaje en estos sistemas. Aquí tienes dos opciones. Tendrías un voltaje alterno y tendrías un voltaje continuo. Para nuestro caso, en maquinaria pesada, usamos el voltaje continuo. Lo que tendrías que hacer es seleccionar en voltaje continuo y los dos terminales de este multitester, la medida sería en paralelo, paralelo. Ahí está, paralelo a la carga, ¿ok? Paralelo a la carga. Entonces, toda evaluación de voltajes se hace obviamente todo conectado, ¿sí? Todo energizado y en paralelo. Esa es la forma correcta de evaluar estos voltajes en paralelo. Sin embargo, también tendríamos obviamente la corriente. De acuerdo a la ley de Ohm, tendríamos voltaje, tendríamos intensidad y tendríamos resistencia, ¿ok? Tendríamos resistencia. ¿Cómo evaluamos la corriente? La corriente sí es totalmente diferente. La corriente, en este caso, tendríamos que evaluar en serie. ¿Ok? En serie. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Muchos dicen, tengo que abrir el cable, ¿qué tengo que hacer? Pues tendrías que tener un adaptador que es fácil de hacerlo. Y lo que tienes que hacer es lo siguiente, si te das cuenta, aquí está cerrado, paralelo es cerrado. ¿Qué pasó aquí? Aquí está abierto. Entonces, en conclusión, es como que la corriente circule por el multitester, realice la medida. Antes de eso, acá tienes que seleccionar en amperaje, obviamente. Entonces, la corriente circula por el multitester y continúa su camino pasando por la carga. Abierto. Aquí le pondremos abierto. Abierto. Aunque suene demasiado básico, aquí sabemos que hay personas que están iniciando, sabemos que hay gente que está entrando en este mundo de la maquinaria pesada, pues precisamente para ellos estamos nosotros, para ellos, es decir, aquí. Y en todas nuestras programaciones siempre iniciamos desde la parte básica, siempre, siempre, siempre. No nos interesa si muchos conocen más, otros conocen menos o están iniciando. Aquí la idea es que todos salgan al mismo nivel, ya sea en programaciones virtuales o presenciales. ¿Ok? Entonces, podríamos decir que este es lo básico, cómo usar un multitester. Entonces, estamos en la evaluación de la intensidad, tiene que ver con la corriente. Seleccionamos el multitester en amperaje y el circuito debe estar como abierto. Esto se llama evaluación en serie. Evaluación en serie. Sin embargo, luego viene la resistencia. ¿Cómo evaluamos la resistencia en un circuito? ¿No? ¿Cómo evaluamos la resistencia? Toda resistencia ¿dónde podríamos evaluar? Por ejemplo, en solenoides, donde más en sensores, ¿ok? Sensores normalmente de dos cables. Estaríamos hablando de sensores pasivos, por ejemplo, tipos resistivos, tipos inductivos. Estos tipos de sensores lo que nos indica el fabricante es medir la resistencia. Ahora bien, ¿cómo yo mido la resistencia? Lo primero que tienes que hacer es seleccionar en el multitester, obviamente en resistencia. Y lo que tienes que hacer es desconectar. Toda resistencia se mide desconectado, ¿sí? Ok, desconectado. Tienes que desconectar, tienes que quitar el conector y medir la resistencia directamente, obviamente, al solenoide. Ok, directamente, ya sea solenoides de inyectores, por ejemplo, ¿no? Ya sea solenoides de válvulas moduladoras, de transmisiones, ya sea solenoides de sensores de dos cables, que son los únicos que normalmente se miden la resistencia. Estamos hablando de sensores pasivos, tipos inductivos, tipos resistivos. Entonces, son los únicos que normalmente vas a medir la resistencia. Solenoides en sistemas electrohidráulicos, donde encontramos bancos hidráulicos, en manifold encontramos solenoides, no interesa si son del tipo on-off o son del tipo proporcional, siempre lo que vamos a evaluar ahí es la resistencia. Y la resistencia siempre se mide desconectada. La pregunta es, ¿debo desmontar el componente? ¿Debo desconectar el solenoide o la válvula solenoide para realizar la medida? No es necesario, ¿ok? No es necesario. Entonces, simplemente desconéctate, en este caso el arnés o el cableado o el conector, como quieras llamarlo, y realiza la medida de la resistencia. Entonces, importante cómo evaluamos el voltaje, importante cómo evaluamos la corriente o cómo medimos y cómo medimos la resistencia. Bien,
Entonces, eso sería parte de cómo usar esta herramienta multitester. Habíamos mencionado como uno de los temas es la estructura. Si nosotros vemos en este momento, estamos viendo ya una estructura de un sistema netamente electrónico. Ok, netamente electrónico. Sin embargo, el fabricante nos coloca la información y nos dice lo siguiente: componentes electrónicos de entrada. Input, aquí está, entrada. ¿Qué significa eso? Que toda estructura, sin importar si es de motores electrónicos, si es de transmisiones, que lo vamos a ver también, si es de sistemas electrohidráulicos, siempre vamos a encontrar componentes electrónicos de entrada. ¿Y quiénes son estos amigos componentes de entrada? Estaríamos hablando de los más vistos, los más usados y que también los que nos van a causar problemas en algún momento, los sensores. Sensores, interruptores, todo lo que ves por aquí tiene que ver con sensores de presión, sensores de temperatura, sensores de velocidad. Todos ellos son componentes electrónicos de entrada. ¿Y qué hacen estos componentes en un sistema? Lo que van a hacer es medir un parámetro físico y convertirlo en una señal. El parámetro físico puede ser una presión, puede ser una temperatura, puede ser una velocidad, etcétera. Todos ellos son parámetros físicos, ¿ok? Y lo convierten en señal. Entonces, por ello el fabricante le llama así, le clasifica como componentes electrónicos de entrada. Estos componentes electrónicos de entrada envían una señal, envían información ¿a quién? Al SM. Este de acá ya le llamarían componentes de control, componentes de control. Y estaríamos hablando de los SMs o de los EQs, los módulos de control electrónicos o unidades de control electrónica. Estos SMs o estos módulos de control lo que van a hacer es recibir la información, procesar la información a través de sus mapeos internos, y lo que van a hacer finalmente es enviar cierta corriente, cierto voltaje a los componentes electrónicos output. ¿Qué significa salidas? Entonces, tendríamos aquí las salidas. Así como hay componentes electrónicos de entrada, tendríamos componentes electrónicos de salida. Los de entrada son los sensores, pueden ser de velocidad, temperatura, presión, posición, etcétera, y interruptores también. Y como parte de los componentes electrónicos de salida, ya estaríamos hablando para este caso puntual los solenoides. Ok, solenoides, ahí están. Todo lo que tenga que ver normalmente con solenoides. No interesa si son solenoides on-off o solenoides proporcionales. De forma física, la representación en cuanto a la estructura, estaríamos hablando ahí un sensor que representaría la familia de sensores. Estos captan un parámetro físico, lo convierten en señal y lo envían a los módulos de control electrónico o a los componentes de control. ¿Ok? EQs o SMs. Estos componentes lo que van a hacer es procesar la información a través de sus mapeos internos, y lo que van a hacer es finalmente enviar quizás un voltaje, una corriente a estos componentes de salida, y estaríamos hablando de los solenoides, ¿ok? De los solenoides. En conclusión, este sistema electrónico es de motor. ¿Ok? Es de motor. Tendríamos los sensores que vamos a ubicar en motores diésel, tendríamos el SM, ¿ok? Y como componente de control, y como componentes de salida tendríamos a los solenoides, en este caso de los inyectores. Ok, entonces así está estructurado un sistema electrónico. Por si no lo sabías, si vamos a ingresar, si vamos a intentar entrar al mundo de la maquinaria pesada, al mundo de la electricidad, la electrónica, tenemos primero que ubicarnos, tenemos que saber ubicar estos componentes, porque siempre vas a hablar de sensores, siempre vas a hablar de solenoides, tipos de sensores de 2 cables, 3 cables, quizás 4 cables, pasivos, activos, analógicos, digitales, solenoides on-off, proporcionales, SMs. El tema es cómo lo ubicamos en los equipos, cómo lo ubicamos en la máquina. ¿Cómo lo ubicamos en la máquina? Entonces el fabricante simplemente nos da nuevamente aquí, ¿no? Tendríamos otro ejemplo correspondiente a un sistema de control electrónico, pero aplicado en sistemas hidráulicos. Por eso ya le llaman electrohidráulicos. Y aquí nuevamente nos dice, tendremos componentes de control, electrónicos de control, que normalmente tiene que ver, pues, si nos damos cuenta, aquí todos son sensores, interruptores o switch, ¿ok? Todos son switch.
Por acá tendremos incluso los sensores de posición, etcétera. Todos estos sensores de temperatura, sensores de presión, todos estos van a captar un parámetro físico y lo que van a hacer es convertir en una señal, en una información que será emitida directamente a los componentes de control, módulos o SMs. ¿Qué hacen los SMs? Lo que van a hacer es enviar, obviamente, decía hace un momento, enviar quizás voltajes, señales de voltaje, de corrientes, ¿hacia dónde? A los componentes de salida. ¿Y quiénes son estos componentes de salida? Todo lo que tenga que ver con solenoides. Todo lo que tenga que ver con solenoides. Solenoides que vamos a ubicar en los bancos hidráulicos. Estamos hablando de sistemas electrónicos, pero aplicados en sistemas hidráulicos. Entonces, solenoides, si hablamos un poquito más de lo que viene a ser pues estos sistemas, estos componentes electrónicos en sistemas hidráulicos, por acá tendremos los sensores. Y para la mayoría de casos, estos sensores son digitales. Tenemos, por ejemplo, sensores de presión, ¿ok? Sensores de presión hidráulica, ¿sí? Sensores de presión hidráulica que son digitales. Hoy en día en la maquinaria pesada vamos a encontrar con muchos sensores de presión. Ejemplo, ¿no? Las máquinas más modernas que normalmente se ven en diferentes países. Las excavadoras, la nueva generación, todos los circuitos hidráulicos tienen sensores de presión y por lo general todos son sensores digitales. Ahora te va, si no sabemos diferenciar, si no sabemos qué significa un sensor digital, un sensor analógico, un sensor activo, un sensor pasivo, un sensor resistivo, un sensor inductivo, ahí viene el problema, ¿sí? Ahí viene el problema, pero pues no debe ser siempre un problema, para ello estamos nosotros, para ello tenemos los presenciales de muchas horas, para ello tenemos los virtuales, como el programa que se viene, que es un programa muy completo, tenemos muchas horas de capacitación que te van a salir de estas dudas y te van a abrir la mente, te van a abrir el panorama en este rubro electrónico en la maquinaria pesada. ¿Ok? Bien, entonces, así que pues no nos hagamos problemas, para eso están los instructores, para eso están los colegas, para eso está el equipo de SEMA. Entonces, estaríamos hablando en esta página número 03 sobre sistemas electrohidráulicos o sistemas electrónicos, pero encontrados en sistemas hidráulicos. Ok, bien. Algo más tenemos aquí correspondiente a los sistemas electrónicos de transmisión. Y por acá nos dice SM de transmisión. ¿Sí? Nos dice SM de transmisión. Para este caso, pues la estructura siempre va a ser la misma, es decir, la estructura no va a cambiar, es algo que tienes que tenerlo bien claro, la estructura no va a cambiar. ¿Qué quiere decir? Que vamos a encontrarnos con componentes electrónicos de entrada, ¿sí? Sensores de posición, por ejemplo, ¿no? Sensores de posición, sensores de velocidad, ¿ok? Sensores de presión, todos ellos, ¿ok? Todos ellos, sensores de temperatura, todos ellos forman parte, obviamente, de los componentes electrónicos de entrada. Sensores, ¿ok? Sensores, ¿sí? Sensores. Entonces, estos componentes, decía, los que recién se conectan, decía, captan un parámetro físico, puede ser una temperatura, puede ser una velocidad, puede ser una presión, puede ser una posición, ¿ok? Y lo que hacen estos amigos, componentes de entrada electrónicos, enviar información a los componentes de control. ¿Y quiénes son los componentes de control? Los EQ, los SM, no, los SM, ¿ok? Los módulos de control electrónico, las unidades de control electrónica, dependiendo cómo lo quieras llamar, también en diferentes fabricantes. Entonces, así está estructurado. Estamos hablando ahora ya de sistemas electrónicos correspondientes a transmisiones. Hoy en día estas transmisiones ya son electrónicas, por ejemplo, cargadores frontales, ¿no? Vamos a encontrarnos transmisiones como transmisiones Power Shift, por ejemplo, también de contraeje, vamos a encontrarnos transmisiones en tractores de orugas, que viene ahí los componentes de salida que serían las válvulas moduladoras, ¿ok? Válvulas moduladoras. Estas válvulas tienen solenoides, ¿sí? Tienen solenoides estas válvulas. Entonces, ahí encontraríamos a los sistemas electrónicos correspondientes
para estos casos a transmisiones electrónicas. Y entre otras máquinas, camiones mineros, por ejemplo, ¿no? Motoniveladoras o motoconformadoras, como lo llaman nuestros amigos de México. Y bueno, muchas transmisiones que vamos a encontrar como componente de salida serían para estos casos puntuales los solenoides. ¿Solenoides de quién? De las válvulas moduladoras. Y precisamente como nuestro tema de hoy es solenoides, vamos a explicar un poco el funcionamiento. Ya que estuvimos anteriormente en la página 4, estuvimos con sistema electrónico de transmisión, tanto componentes de entrada, tanto componentes de control como componentes de salida. Vamos a componente de salida, nuestra clase de hoy es solenoides. Vamos a estudiar un poco cómo funcionan estas válvulas moduladoras. ¿Quién en su vida no ha visto estas válvulas moduladoras? Estas válvulas precisamente las encontramos en las transmisiones, ¿ok? Lo encontramos en las transmisiones. Encargadores frontales, decía hace un momento, tractores de orugas, le encontramos en motoniveladoras, las modernas, la M, también lo encontramos en algunos convertidores, en camiones mineros, en las transmisiones, encontramos estas válvulas moduladoras, pueden ser del tipo on-off, pueden ser del tipo proporcional, ¿sí? También la mayoría que encontramos en las transmisiones, ¿sí? En las transmisiones son del tipo proporcional. Ahí está, son proporcionales. Bien, entonces tenemos aquí, en el lado izquierdo tenemos los componentes en físico y aquí tendríamos para el estudio, ¿sí? Para el estudio. Veamos cómo funciona. En esta parte superior derecha sería sin energizar. Sin energizar. Si yo no energizo estos solenoides, ¿qué puedo evaluar aquí? A través de los dos cables desconectas, ¿sí? Desconectas el conector y mides la resistencia. La resistencia de estos solenoides debe ser menor a 15 ohmios. La resistencia, 6, 7, 8, 9 ohmios aproximado. Menor a 15 ohmios, mides la resistencia del solenoide. Puedes evaluar la resistencia. ¿Qué más tenemos? Dentro de los solenoides habrá un pin. Este pin 22 va a trabajar directamente con la bola 14, con esta bola 14. Que quiere decir que en su momento este pin se desplazará, se unirá a la bola. Y acá tenemos un orificio de drenaje número 21. En su momento, este orificio se cerrará o en su momento este orificio se abrirá. Eso lo vemos luego. Estamos reconociendo los componentes principales de estas válvulas moduladoras. Por aquí tendríamos un orificio número 15. Este orificio número 15 es el que va normalmente por dentro de esta válvula principal número 17. Y en el lado derecho tenemos un resorte. Este resorte se va a encargar de darle la contra, por decir a quién, al solenoide. ¿Okay? Al solenoide. Cuando este amigo no está energizado, el resorte es el que va a actuar y va a desplazar a la válvula hacia la izquierda. Mientras tanto, tenemos tres orificios. Un orificio de la bomba de la transmisión, aproximadamente 400 psi. Tenemos un orificio número 1, tenemos un orificio número 2. Este orificio ya se iría al embrague, al grupo de embrague. Por aquí tendríamos el pistón, por acá tendríamos platos, discos, por acá tendríamos resortes, adentro tendríamos una corona, etcétera, ¿no? Corona, ¿no? Eso más o menos así está conformado o estructurado dentro ya de la transmisión. La presión llegaría directamente al pistón en su momento, ¿no? Al pistón. Este pistón se acopla y fija los platos y discos y fija una corona dentada. ¿Okay? Una corona dentada. Y obviamente tendríamos ya pues engranajes satélites o planetarios, como le llaman, y también ejes de salida para que se produzca el cambio, para que se produzca un cambio en su momento. Hay transmisiones que en la mayoría se acoplan dos embragues, es decir, dos solenoides se energizarían. Uno que sería el de velocidad, ya sea primera, y el otro que sería el direccional, que sería o forward o reversa, ¿no? Cualquiera de los dos, dependiendo la selección desde el operador, desde la cabina. En transmisiones de cargadores, tractores, normalmente se acoplan dos o se energizan dos válvulas, dos solenoides. En transmisiones como por ejemplo de motoconformadoras o motoniveladoras se acoplan hasta tres. ¿Ok? Tres solenoides. Bien, bueno, eso ya tiene que ver con transmisiones.
Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos el orificio número 2, que sería la presión, y tendremos el orificio número 3, esto sería retorno al depósito mismo de la transmisión, o digamos retorno al tanque. Tres orificios. En este momento, ¿qué pasa cuando no está energizado? Está sin energizar. En su momento que no le toque el cambio, no está energizado. Sucede que la presión, ¿ok? La presión ingresa y pasa a través de este orificio y por aquí se drena y se retorna. ¿Ok? Se retorna. Entonces, en ese momento no hay presión, aquí no hay paso de presión. Por lo tanto, no hay, obviamente, se podría decir, el acople del embrague, de pistón, platos, discos. Eso es en neutro o eso es cuando no está energizado. A medida que el operador en cabina selecciona quizás primera velocidad, en ese momento el SM envía una corriente a este solenoide. Este solenoide se va a empezar a energizar y se magnetiza. La finalidad de un solenoide es energizarse y magnetizarse. Se magnetiza a medida que el solenoide número 13 se magnetiza, mueve al pin hacia la derecha. Mueve hacia la derecha. Como este pin ha sido movido hacia la derecha, esta bola 14 se mueve también hacia la derecha, bloqueando el paso. ¿Ok? Bloqueando el paso. Entonces, a medida que la presión sigue ingresando a través de este orificio, ingresa también por aquí a través del orificio número 15, ingresa a través de esta válvula número 17, la presión ingresa. Como ya no tiene salida hacia retorno, ya no hay salida, entonces la misma presión mueve a la válvula hacia la derecha, mueve hacia la derecha, permitiendo que este resorte también se mueva hacia la derecha, se comprima y la misma presión, por eso le llaman moduladoras, porque la corriente no es el voltaje, digamos, no es directo, por eso es una corriente proporcional, es modulada. Entonces, a medida que se va incrementando la corriente, la válvula también se va moviendo y la presión empieza a ingresar. Mira, ¿y a dónde se va? Aquí lo dice, se va precisamente, la presión se va directamente a este pistón que hemos dibujado aquí, básico. En ese momento se va empezando a generar el acople y como tal se genera el cambio. Si trabajan estos componentes de salida solenoides, algo básico hoy porque pues estamos en una programación de poco tiempo, pero para tener una idea, yo creo que más claro ni el agua, ¿no? Así funcionan las válvulas moduladoras. Eso es en cuanto a solenoides. Recuerda que estamos en solenoides en diferentes sistemas o componentes que lo vamos a encontrar. ¿Qué pasa con el sistema electrónico de motor? ¿Qué sucede con los sistemas electrónicos de motor? En cuanto a los sistemas electrónicos de motor, si hablamos de cuántos son los más usados o más vistos, estaríamos hablando de un sistema electrónico de inyección electrónica HUI, como es el que tenemos en esta página número 6. Tendríamos sistema de inyección electrónica EUI, por ejemplo, o EUI, y tendríamos inyección electrónica riel común o common riel. Cualquiera que sea estos casos, nos vamos a encontrar con los componentes electrónicos de entrada. Estos serán las entradas. ¿Ok? Aquí también hay otro, entradas. Estos amigos, lo que van a hacer estos sensores es captar un parámetro, ¿sí? O a través de un parámetro físico, ya sea temperaturas, presión, ya sea velocidad, como tenemos aquí, o RPM, como lo quieras llamar, presiones, temperaturas, presiones. Entonces, estos componentes electrónicos de entrada envían información ¿a quién? Al SM. El SM procesa la información y lo que va a hacer es, a través del arnés, ¿ok? Enviar un cierto voltaje a los componentes de salida. Ejemplo, ¿no? Por aquí estaríamos aproximadamente hablando de unos 70 voltios que le enviarían a cualquiera de los solenoides dependiendo el orden de encendido. Entonces, para nuestro caso, los componentes de salida de los solenoides en sistemas de inyección electrónica, tendríamos los solenoides, lo encontraríamos en los inyectores. En la página número 7 tenemos uno más, otro ejemplo más. Igual tendríamos por aquí todo lo que tiene que ver con componentes electrónicos de entrada. Sí, todos estos son entradas. Captarán un parámetro físico, lo convertirán en información, en señal hacia el SM. El SM toma esa referencia, esa información y lo que va a hacer es enviar, en este caso, cierto voltaje a los solenoides que lo ubicaríamos en los inyectores. Aproximadamente 105 voltios.
¿sí? 105 voltios, 107 voltios, una barbaridad de voltaje. Mucho cuidado con desconectar los solenoides cuando este está funcionando. Ok, para mejorar la idea y profundizar un poquito más, así como lo vimos en solenoides de transmisión, ahora veríamos en solenoides de inyección electrónica, para nuestro caso el sistema EUI. Inyector unitario electrónico. Y podríamos agregarle aquí accionamiento mecánico, MEUI. ¿Sí? MEUI. Entonces, ¿qué significa esto? Aquí tenemos al inyector, tenemos dos inyectores. Tenemos cuando el inyector no está energizado, ¿ok? No está energizado, y tenemos aquí sí está energizado. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Cómo funciona? Veamos primero los componentes principales. En la parte superior tendríamos el conjunto de bombeo, ¿sí? Conjunto de bombeo. En la parte del lado izquierdo tendríamos el grupo electrónico solenoides. En la parte inferior tendríamos la tobera, ¿sí? La tobera. Digamos, tres componentes principales. Tres componentes principales que hacen posible el trabajo de este inyector. Cuando no está energizado, ¿qué sucede a continuación? Sucede lo siguiente: se supone que tampoco existe bombeo. Por lo tanto, el recorrido, o en este momento, por decirlo así, sería en la etapa de llenado. ¿Ok? Llenado. Hay etapas en los inyectores. La etapa de llenado. Como no está energizado, el combustible ingresa a una presión aproximadamente de unos 70 psi. ¿Ok? El combustible ingresa proveniente desde la bomba de transferencia a través de un conducto. El combustible ingresa. Como no está energizado, el combustible pasa libre, ¿sí? Pasa libre y se dirige hacia esta área de llenado. Todo esto es combustible. La tobera, a través de este resorte, está cerrada. No hay inyección. Simple, así de fácil. No hay más que darle vueltas. ¿Qué sucede cuando el SM energiza? Estaríamos hablando aquí de unos 105 voltios aproximado. ¿Sí? Eso es lo que nos indica el fabricante. Entonces, el combustible sigue ingresando aquí, sigue ingresando, pero ¿qué pasa cuando un solenoide se energiza, se magnetiza? A medida que el solenoide se ha energizado, esta válvula sube, esta válvula sube. En ese momento cierra el paso del combustible, ya no hay conexión, ya no hay paso. Entonces, al no haber ingreso, el combustible ya no ingresa. Nada más queda atrapado dentro del inyector. En ese momento, a través del árbol de levas o de un balancín, se genera el bombeo mecánico, ¿ok? Accionamiento mecánico. ¿Qué pasa con el émbolo? ¿Qué sucede? Este émbolo se va hacia abajo, obviamente. El combustible intenta salir, pero no puede porque está bloqueado. Entonces, lo único que queda es ir hacia la parte inferior. Tanto es la presión, ¿ok? Que en ese momento esta válvula se mueve hacia arriba y se inicia la inyección. La inyección inicia aproximadamente desde los 5.500 PSI hasta aproximadamente 30.000 PSI. Una barbaridad de presión. ¿Ok? Así funciona. ¿Quién hace posible? Los solenoides. ¿Ok? Los solenoides. La resistencia de estos solenoides aproximadamente es menor a 2 ohmios. Una resistencia muy baja, sin embargo el voltaje es bastante alto, ¿no? Así funciona. Esto es en cuanto a los sistemas de inyección electrónica. Ahora veamos como parte ya de los sistemas electrónicos, pero encontrados en la maquinaria moderna, y le llaman electrohidráulicos. ¿Ok? Electrohidráulicos. Pasó aquí, por aquí tendríamos la bomba principal. Todo esto de acá es la bomba principal. ¿Ok? La bomba principal. Ahí está, todo esto es la bomba principal. Y acá tendríamos el motor. Ahí está nuestro motor. Ok, motor hidráulico. Para este caso estamos hablando de un circuito hidrostático cerrado. Ok, circuito hidrostático cerrado, donde de la bomba al motor se une a través de una manguera o línea hidráulica, tanto por un lado como por el otro lado. Hoy no vamos a hablar de ello, nada más algo básico, ok, para tener una idea. Entonces, la bomba en su momento estará en un ángulo cero y en su momento se angulará hacia un lado. Es como acá tenemos el plato basculante.
ángulo cero, sí, ángulo cero, en su momento, porque arriba tenemos dos solenoides, ¿ok? Hay dos solenoides. Entonces, en su momento el plato se mostrará de esta manera, ¿ok? Para direccionar el flujo hacia una salida. Y cuando se energiza el otro solenoide, tendríamos el cambio del plato basculante exagerando de esta manera. Así funciona. Ok, de tener un ángulo cero, que es esto, el plato se angula totalmente hacia un lado o totalmente hacia el otro lado. Ahora, ¿de quién depende de un sistema electrónico? Si yo estoy en la cabina, tengo el joystick número 15 o selector y el número 16 tenemos a los sensores, ahí está la electrónica, los sensores, ok, los sensores de posición. Van a disculpar la letra, los sensores de posición. Escribo muy feo. Los sensores de posición. A medida que yo voy moviendo los joystick o el selector o la palanca, como quieras llamar, para estos sistemas electrónicos, este sensor capta el parámetro físico, en este caso es la posición. La posición. Entonces, ¿qué hace el sensor? A través de un tercer cable que viene a ser la señal, le envía información al SM. Quizás será en tipo frecuencia, quizás será en tipo porcentaje o quizás también en voltaje. Cualquiera de estos tres tipos yo puedo evaluar como señal, ¿ok? Como señal. Entonces, el SM interpreta, recibe esa información y dice, se está moviendo hacia la izquierda, ejemplo, hacia la izquierda. Entonces, el SM, el módulo de control electrónico, el SM, el SM recibe información de este sensor de posición y lo que hace es enviar ahora un tipo de corriente al solenoide adecuado, dependiendo a lo que se haya movido en la cabina. Y aquí tenemos a los solenoides. Para nuestro caso, se energiza este solenoide. Miren. Se energiza este solenoide, permitiendo el paso de una presión constantemente, que lo tendríamos ahí una presión, la presión de carga le llaman, y llega a este servopistón y es probable que el plato basculante se haya inclinado de esa manera. Entonces la salida será, se me ocurre por abajo, ¿okay? La salida será por abajo de la bomba. ¿Qué sucede si yo muevo el joystick hacia el otro lado? Que si yo muevo el joystick hacia el otro lado, el SM energizará el otro solenoide. En ese momento la salida ya no sería por abajo, sino la salida ya sería por arriba. Y estaríamos hablando ahora de la inclinación correspondiente ahora de esta manera. A ello en sistemas hidráulicos ya se le llama bidireccional. Pues es importantísimo si no conoces hidráulica, pues ¿cómo vamos a solucionar un problema hidráulico si no conocemos cómo funciona? Si no sabemos de los números, si no sabemos de las presiones, piloto de carga, altas presiones, etcétera. ¿Cómo voy a solucionar un sistema electrónico? Por eso es que la mayoría le tiene miedo a las máquinas electrónicas, porque sale una falla y no sabemos qué hacer. ¿Cómo vamos a solucionar si no tenemos la información, si no tenemos el conocimiento? El conocimiento es poder. Entonces, así funciona. Aquí le encontramos a los solenoides en los sistemas electrohidráulicos. Una más. Por acá tendríamos ejemplo, ¿no? Esto es de una 336, nueva generación o sin letra, excavadoras modernas, donde en las bombas encontramos un solenoide en cada bomba. Que encontramos un solenoide en cada bomba. ¿Qué pasó aquí? Nada del otro mundo. Sensores de presión. Ahí están los componentes electrónicos de entrada, las entradas. ¿Ok? Estos sensores envían información al SM. Aquí tienes al módulo de control SM, al módulo de control. El SM procesa la información verifica, monitorea cómo está la presión. Estos sensores son digitales, le envía información al SM, el SM procesa esa información y de acuerdo a cómo está la presión, es uno de los requisitos, se podría decir, o de las condiciones para que el SM en su momento envíe una cantidad de corriente. Aquí lo vemos a este solenoide. Aquí están ya los solenoides y los solenoides ya sabemos bien, son componentes de salida, los componentes de salida. Dependiendo del movimiento del joystick también, obviamente, que realices en la cabina, el SM energizará quizás al solenoide número 1 y también al solenoide número 2, dependiendo de lo que tú muevas en la cabina. Porque en la cabina no estarían los sensores de presión, sino en la cabina estarían los sensores de posición.
ejemplo, ¿no? Sensores de posición, ¿no? En los joystick, quizás. Entonces, estos sensores envían información al SM. El SM lo que va a hacer es, dice, es momento de energizar a los dos solenoides. Es momento de que las dos bombas angulen, las dos. O dependiendo de lo que tú muevas, solamente quizás angulará una bomba y la otra estará en ángulo mínimo. Y solamente trabajaría la bomba número 1 más no la bomba número 2. Entonces, gracias a quién? Al sistema electrónico. Gracias a quién? A los componentes de entrada, a los componentes de control y finalmente a los solenoides, que es nuestro tema del día de hoy, componentes de salida. Muy bien, de forma física, ¿dónde lo encontramos? Pues todo el mundo hemos visto solenoides y ya lo encontramos en los bancos hidráulicos y ya no encontramos líneas pilotos, sino han sido reemplazadas por la parte electrónica solenoides. Estos solenoides todos son de dos cables. Lo que podemos hacer es aquí desconectar el solenoide, ok, desconectar el solenoide y medir directamente la resistencia. Para solenoides proporcionales, la resistencia es menor a 15 ohmios. Para solenoides on-off, la resistencia es hasta unos 45 ohmios. Muy encontrado, 32 ohmios. Ok, solenoides on-off. Entonces, ¿qué lo hace diferente en valores o digamos en estructura física entre un on-off y un proporcional? Es la resistencia. Entonces, lo que ves aquí lo que ves en la página número 11, tienes aquí el control, el banco hidráulico, banco electrohidráulico, y lo que ves aquí es una representación interna de uno de los bloques del mismo banco hidráulico. Entonces, en cada uno de los extremos del banco vamos a tener solenoides, donde en la parte central tendremos al carrete principal, al spool. ¿Ok? Al spool. Entonces, cuando yo muevo un joystick, ¿cómo trabaja este sistema? Simple. Por acá tendremos dos cables, aquí tendremos el SM y por acá tendremos a los joystick, a los sensores de posición. Ahí están los sensores, la entrada, control y salida. Esto ya son salidas. Tú mueves un joystick, el SM energiza el solenoide adecuado, permitiendo el paso de una presión piloto, y esta presión piloto moverá el carrete hacia la derecha, permitiendo que la presión se vaya hacia el cilindro. ¿Okay? La presión se va hacia el cilindro, del otro lado regresa y se va al tanque. Así de simple. Gracias a quién, gracias al sistema electrónico. Pero ahí no queda todo. ¿Qué pasa si el solenoide ha fallado? ¿Qué pasa si uno de los cables ha fallado? ¿Qué pasa si en el peor de los casos el SM ha fallado? ¿Qué pasa si el cableado entre el SM y el sensor ha fallado? ¿Qué pasa si el sensor mismo ha fallado? Pues ahí viene el problema, ¿no? Ahí viene lo complicado. Bien, entonces, como parte física, ¿cómo trabajan estos solenoides? Más o menos para tener una idea más. Ahí tenemos a los solenoides en físico y aquí en la parte central tendríamos cuando no está energizado. No está energizado, adentro hay una válvula, hay un resorte, un spring. Como no está energizado, entonces este resorte, lo que va a hacer es este resorte mover a la válvula hacia arriba. Entonces, estos solenoides en la mayoría de los casos controlan el paso de una presión piloto. En ese momento la presión no pasa. ¿Qué sucede cuando yo muevo un joystick? Sucede lo siguiente. Cuando tú mueves un joystick, obviamente aquí hay dos cables, la corriente llega, se energiza. Esta válvula ahora sí baja por acción del magnetismo, baja, y el paso de la presión piloto en este momento se va directamente hacia la válvula direccional y va obviamente a moverlo, por eso ya le llaman electropilotados. Si funciona un solenoide, nada más tener mucho cuidado. Puede que el sistema electrónico esté ok, pero ¿qué pasó aquí? Tenemos ellos. Tenemos ellos. Si hablamos ya de sistemas electrohidráulicos, mucho cuidado con ello. La presión, cualquier presión hidráulica, siempre busca el lado más fácil por donde irse. Por más que tengas buena corriente, buena resistencia, por más que tengas todo ello, puede haber aquí una fuga interna y el desplazamiento de la válvula ya no va a ser lo adecuado. Pues mucho cuidado con ello. Tu sistema se puede volver lento o quizás no se puede mover. Tenemos dos tipos de solenoides. ¿Dónde le encontramos? Trabas hidráulicas, controles hidráulicos, motores de giro. Eso es para sistemas hidráulicos, pero ya vimos, lo encontramos en inyectores, en sistemas de inyección electrónica, solenoides en los inyectores, en sistemas de sistemas electrónicos de transmisiones, lo encontramos en las válvulas moduladoras, en transmisiones. Sin embargo, de forma generalizada existen dos tipos, los que son on-off y los que son proporcionales. Los que son on-off, simplemente la medida va a ser o 12 voltios o 24 voltios. Recuerda aquí, la medida es directamente en paralelo. Paralelo.
Medimos el voltaje en paralelo. ¿Cuánto debe ser? Directamente todo conectado, 24 voltios o a menos que la máquina o el sistema sea de 12 voltios. Nada más. Aquí tienes el SM y aquí tienes el arnés o el cableado y aquí tienes los solenoides. ¿Qué pasó con los solenoides proporcionales? Antes de ello, la resistencia de los solenoides on-off está entre 15 a 45 ohmios. Muy encontrado 32 ohmios. Muy encontrado en la práctica. Encontramos 32 ohmios, 34 ohmios. En algunos casos 43, 44 ohmios. Pero muy encontrado 32 ohmios para solenoides on-off. Sin embargo, los solenoides proporcionales tenemos menor a 15 ohmios. Nos dan aquí una medida de 2 ohmios. Normalmente los de 2 ohmios son para solenoides, solenoides de los inyectores, ¿ok? Solenoides inyectores tienen una resistencia muy mínima y mañana mismo lo puedes comprobar en tus talleres. Mide la resistencia del solenoide y te vas a dar cuenta que todo es real. ¿Qué pasó aquí? Aquí no evaluamos el voltaje, aquí no se evalúa el voltaje, aquí se evalúa el amperaje o la intensidad, que viene a ser lo mismo. Sin embargo, la intensidad se evalúa en serie. En serie ya vimos, ¿no? Aquí está nuestro SM, aquí está el SM, dos cables hacia el solenoide. Sin embargo, cuando es en serie, aquí debe estar el multitester. Para ello tienes que usar, aquí vas a medir la intensidad. ¿Cuánto es la intensidad de 0.3 a 1.7 amperios? Inge, pero yo tengo una pinza amperimétrica. Excelente, abraza tu cable o con tu pinza amperimétrica y simplemente no necesitas hacer absolutamente nada. Obviamente tiene que estar energizado. ¿Ok? Recuerda entonces en serie. ¿Qué pasa si yo no quiero hacer esta medida o no tengo los conectores para que sea en serie? Pues fácil, calcula la intensidad es voltaje sobre la resistencia. En modo de funcionamiento, evalúate el voltaje. ¿Cuánto es en ese momento? Quizás puede ser 12 voltios, 11 voltios. Nunca va a ser 24 voltios. Evalúa el voltaje y evalúa la intensidad. La intensidad debe ser menor, perdón, evalúa la resistencia. La resistencia debe ser menor a 15 ohmios. Si tienes, ejemplo, voltaje 12 voltios y tienes resistencia 12 ohmios, tu intensidad es 1 amperio. ¿Está dentro del rango? Claro que sí está dentro del rango. Así de simple. Entonces, esta fórmula debe ser muy usada si en caso tú no tienes la pinza amperimétrica para medir en serie a través del multímetro mismo no quieres medir en serie, pues saca, calcula y encuentra a través de la ley de Ohm. Muy bien. Queridos amigos, eso ha sido nuestra presentación del día de hoy. En minutos te demostré cómo es nuestra metodología, tanto personal como de los otros colegas del equipo de CEMAP. Así es nuestra metodología, no necesitamos mucho tiempo, simplemente vamos directo al grano. Por ello te invitamos a las programaciones tanto virtuales como presenciales. Virtuales, programaciones no tenemos continuas, tenemos a lo mucho una vez al mes. El que viene a continuación es la programación de electricidad electrónica, que es un programa 3 meses. Entonces, esa es nuestra metodología, tanto virtuales como presenciales. Está muy cerca nuestra programación presencial en Colombia. Si te gustó, déjanos del 1 al número 10 cuánto es tu calificativo. Y como antes de terminar, aquí tenemos la página de la empresa, que somos casi a 500,000, gracias a ustedes, y la página personal también, que ya somos un promedio de 340,000. En cualquiera de estas páginas siempre vas a encontrar buena información día a día con la finalidad de retroalimentar hacia ustedes. Muy bien, quisiera preguntar del 1 al 10 cómo te fue el día de hoy, porque nuestra programación, nuestro primer tema habría finalizado. A partir de este momento en adelante, ¿quiénes realmente van por más? Los que van por más se van a quedar se van a quedar a recibir la información que viene a continuación de nuestras programaciones, y los que no van por más seguro se van a retirar. Los que se retiran, felicitarles, agradecerles y más que todo felicitarles por darse el tiempo. Sí, por darse el tiempo. Nunca dejamos de aprender, nunca, eso nunca. Ni siquiera personalmente voy a decir ya me lo sé todo, ¿no? Por eso nace esa frase, estamos en modo aprendiz. Queridos amigos, tenemos la programación para ustedes que es
hidráulica o electrohidráulica, esta programación es ingreso libre. Ojo, ingreso libre. ¿Para quién? Para los que ya son parte del programa de electricidad y electrónica que se dicta este mes de junio, julio y agosto. Esta capacitación, esta programación de 3 días, este jueves, viernes y sábado, es ingreso libre para nuestros participantes inscritos en el programa de electricidad y electrónica. Esta programación inicia pasado mañana. ¿Qué sucede con quienes no van a llevar el programa y desean participar de esta programación? Tienes hasta mañana para que puedas registrarte a través de Leonardo, a través de Melissa, a través de Nati en los grupos. Tienes hasta mañana para que puedas participar de esta programación de electrohidráulica. La programación está súper buena. Vamos a hablar de componentes hidráulicos y simbología, funcionamiento interno, de todo lo que tiene que ver con motores, válvulas, cilindros, bombas, ángulo de bombas. Vamos a hablar sobre los ángulos de las bombas controladas por LS, válvulas, ángulo de bombas de excavadoras hasta los modelos D, que tienen la presión, la famosa presión NFC, la presión cruzada y la presión PS. Vamos a hablar de las bombas de excavadoras de la nueva generación, ¿ok? Bombas de excavadoras de la nueva generación, sus ángulos controladas por solenoides. Y como parte de la electrónica vamos a hablar de sensores analógicos, digitales, pasivos, inductivos, resistivos, activos, sensores digitales, cómo funcionan, cómo evaluar y su modalidad de falla. Vamos a dar también un poco más a profundidad de solenoides, cómo funcionan los tipos solenoides on-off, proporcionales, cómo evaluar, cómo se muestran sus modalidades de falla, qué pasa si un cable se abrió, qué pasa si los dos cables se unieron. Todo ello vamos a trabajarlo este jueves, que ya estamos a un día, mañana último día de registro, jueves, viernes y sábado. ¿Ok? Entonces, y para la práctica usaremos estos planos para hacer seguimiento en circuitos electrohidráulicos. Dato interesante, repito, es ingreso libre para las personas que han adquirido este programa que a continuación te presento. Este programa todavía inicia el 12 de junio, es decir, la otra semana. Si aún no te has registrado y vas a llevar este programa, te recomendaríamos que lo realices hoy o máximo mañana para que puedas participar de esta programación de 3 días. Esta es gratuita, esta es libre para nuestros amigos que están y que van a llevar el programa. Este programa es un programa de 3 meses que inicia este mes de junio, julio y agosto, el horario de 6:30 a 10:30 de la noche. Inicia este 12 de junio. Semana tras semana se habla de diferentes temas. Obviamente también se inicia desde la parte básica que viene a ser, por ejemplo, la semana 1 vamos a iniciar con la parte básica, con los fundamentos de electricidad electrónica. Vamos a usar este plano de esta máquina como referencia. La semana 2 ya vamos a ver sistemas eléctricos de luces, baterías, por ejemplo, luces y batería. Veremos arranque, sus circuitos eléctricos que son muy importantes, indispensable para cualquier mecánico técnico especialista en maquinaria pesada. Los sistemas de arranque y carga tenemos que tenemos que saber cómo funcionan, qué evaluar, cómo evaluar. También se va a usar el mismo plano, la 324 de plano eléctrico. En la semana 3 tendríamos la parte electrónica, solenoides, importante. Esto es innovación, ¿sí? Innovado para este año. En la semana 4 ya viene el tema de diagnóstico, que hay códigos de falla, códigos de evento, procedimientos de solución de fallas. En la semana número 5 te estoy presentando el temario de cada semana del programa, que sería hasta mañana para que se puedan registrar y participar de la programación gratuita de electrohidráulica jueves, viernes y sábado. La semana 5 tenemos uso de la herramienta de diagnóstico, todo lo que tiene que ver puntual, ¿no? Cómo es que vas a usar esta herramienta de diagnóstico, el famoso IT en maquinaria pesada, búsqueda de parámetros, búsqueda de códigos de falla, códigos diagnósticos, registro de datos. La semana 7 sistema electrónico de máquina, inyección electrónica, ¿ok? Inyección electrónica, riel común, ¿ok? Inyección electrónica, riel común, sistema electrónico aplicado a tren de potencia o transmisiones y también la parte electrohidráulica, ahí está. En la semana 6 se va a continuar, perdón, aquí era la semana 5, la semana 6 todo lo que es inyección electrónica, y la semana 7
Continuamos con inyección electrónica y parte de los sistemas electrónicos, tanto de tren de fuerza como sistemas hidráulicos. En la semana 8 tendremos ya un poco más a la práctica, netamente un esquema puntual de una máquina, donde se hace todo el seguimiento de circuitos eléctricos, de acuerdo, diagnóstico y solución de fallas. Finalmente, en la semana 9, que ya estaríamos prácticamente en agosto, semana 9 tendríamos interpretación, seguimiento de este plano de la 336, una máquina moderna, y cargador frontal en la semana 10, 962L. 40 horas, nuestro horario de 6:30 a 10 de la noche, hora Perú. Ahora bien, ¿cuántas páginas tiene el PDF que ya se les ha enviado y el que se va a resolver obviamente en el programa? 227 páginas, o sea, es una locura. 227 páginas tenemos a desarrollar en este programa de 3 meses. Es una barbaridad, es un programa muy, muy completo. Ahí viene el tema de diagnóstico, todo lo que tiene que ser calibraciones, flasheos, etcétera. Entonces, así está nuestra programación, queridos amigos. Eso es lo que les queríamos mostrar. Nada más dato interesante, los que participan o se registran hasta mañana, pues tienes acceso libre a esta programación como regalo de electrohidráulica. Sí, electrohidráulica este jueves, viernes y sábado. ¿Lo puedes adquirir independientemente? Sí, hasta mañana igual. Muy bien, eso es en cuanto a la parte electrónica. Leonardo les va a dar mayores detalles sobre cómo registrarse o inscribirse o los costos. Y conmigo, finalmente, nos veríamos con Carlos. Ahí está Carlos, el otro instructor y el otro colega que es de la parte, más que todo la parte virtual. Somos tres, parte del equipo de CEMAP. Entonces, nosotros dos estaremos, y con Leonardo, obviamente, estaremos en Colombia. Estamos a una semana de la programación de en Bogotá, electricidad y electrónica. Esta programación se dicta, inicia este 12, 13 y 14 de junio, la programación de electricidad electrónica, y la siguiente semana, 19, 20, 21, estaremos en Bucaramanga con la programación de diagnóstico. Y la última semana estaríamos en Medellín con la programación de hidráulica y electrónica. Son tres programaciones innovadoras de la cual no te puedes perder. Nada más recomiendo, para las tres programaciones lleva sensores, lleva tu multitester o lleva tu pinza amperimétrica. Para hacer evaluaciones en aula, el tercer día es práctico, igual en máquina. Tienes que llevar todo, todo. Lleva colores, lleva impreso el PDF de clase. Recomendación para nuestros amigos de Bucaramanga: en el segundo día lleva tu laptop o computadora porque vamos a trabajar el tema de la herramienta de diagnóstico, ¿ok? Eso sí, importantísimo. Tienes que llevar sí o sí instalado para que puedas trabajar el segundo día en Bucaramanga. Los que van a llevar diagnóstico, recomiendo que lleves en Bogotá. Es decir, diagnóstico es el complemento. Diagnóstico está un poco más fuerte, es un poco más complicado, por decirlo así, pero necesitas tener la base de electricidad electrónica. Para nuestros amigos de Medellín, recomendable llevar manómetros para el tercer día práctico, también llevar sensores, ya que vamos a hablar también parte de la electrónica, sensores, multímetro, llevar manómetros. El tercer día es práctico para registro, prueba de presiones. ¿Cómo está nuestro, cómo está nuestro, cómo está nuestro temario para Colombia? Ahora te lo muestro. Para Colombia, esta semana que viene estamos en Bogotá. El temario es electricidad electrónica. Vamos a llevar todo lo que es la simbología y componentes eléctricos, sistemas electrónicos, interruptores, solenoides, sensores, procedimientos de evaluación, obviamente, sensores, solenoides. Vamos a ver los sistemas eléctricos de arranque y carga. Vamos a ver códigos de falla, ya sea interpretación del MIT, del SI, del FMI, que tiene que ver con diagnóstico. Y el tercer día es práctico. Para nuestros amigos de diagnóstico, en Bucaramanga hablaremos un poco más a profundidad de la parte electrónica, sensores, solenoides, tipos, evaluación, hasta cómo evalúes un sistema electrónico tan solo usando un cable. Ni siquiera necesitas muchas veces un multitester. Ah, pues ahí está. ¿Qué más? Códigos de falla, sistemas de control electrónico. Vamos a profundizar en la interpretación del MIDSID como parte del diagnóstico. Aquí está. Esto tienes que llevarlo instalado. En maquinaria pesada nosotros tenemos que usar sí o sí, todo especialista, si hablamos en Caterpillar, tiene que tener sí o sí el IT en tu computadora. Si no, ¿cómo hacemos calibraciones en nuestra maquinaria? ¿Cómo hacemos calibraciones? ¿Cómo hacemos flasheos? ¿Cómo vemos los códigos? Más que todo el tema de calibraciones, programaciones, ¿cómo hacemos si no tenemos instalado el IT en nuestras computadoras? Es obligatorio hoy en día de cualquier especialista en maquinaria pesada. Entonces, esto es en Bucaramanga, diagnóstico IT, lleva el segundo día instalado tu IT.
En Medellín, nuestra programación y nuestros temas son hidráulica, componentes hidráulicos, todo lo que es con funcionamiento interno. Iniciaremos por cilindros, válvulas, motores, bombas, ángulo de bombas. Profundizaremos en el estudio de bombas de excavadoras, bombas controladas por LS, bombas de excavadoras hasta la serie D controladas por NFC, presión cruzada, presión PS. Estudiaremos a las bombas de las excavadoras de la nueva generación controladas por solenoide, y como parte de la electrónica hablaremos de sensores también, ¿ok? Sensores. Hablaremos de un tema importante para nuestros amigos que hacen reparaciones: reusabilidad de componentes, cómo aplicar, cómo saber usar las guías de reusabilidad que el fabricante normalmente nos dice. O vuelves a reusar este plato basculante o simplemente ya no. Puedes volver a reusar este ball plate o simplemente ya no. O puedes volver a usar este conjunto rotatorio o simplemente ya no. Entonces tenemos que aprender todo ello. No solamente se trata de cambiar una pieza por cambiar. El mecánico no debe ser un cambiapiezas. El mecánico tiene que evaluar, analizar. Y finalmente tendríamos como parte de los circuitos, tendríamos ahí planos para hacer seguimiento de planos de circuitos hidráulicos y electrohidráulicos. Y nuestro tercer día es práctico en maquinaria. Pues lleven manómetros para hacer presiones, colores para los planos y eléctricos y también hidráulicos. Queridos amigos, hasta aquí habría sido conmigo. Agradecerles mucho. Estaré por aquí todavía hasta un momento más. Les dejaría a cargo de Leonardo, que imagino que está por aquí, para ver lo que va a ser, pues, algunos registros o alguna mayores informes sobre nuestras programaciones virtuales o presenciales. Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias por el gran aporte que has compartido a toda la comunidad. Mira que se ha quedado la mayoría de personas. Escriban ahí en el chat los que quieren, por ejemplo, prepararse por A o B. No puedes asistir a presencial, pero 100% virtual. El programa de 3 meses que vamos a dar un chance. Les cuento algo que voy a hacer una excepción con ustedes, porque hasta el 31 de mayo hasta el 30 de mayo tuvimos la oferta de preventa, ¿sí? O sea, 30 de mayo tuvimos la oferta de preventa, de ahí ha subido el precio. Sin embargo, solo por esta clase gratuita, hasta mañana tenemos la oferta de $287, ¿sí? O 1.280.000 pesos colombianos, si te quieres formar como especialista en electricidad electrónica de los 3 meses, junio, julio y agosto. Si quieres unirte a esto, solo hemos aperturado 10 lugares porque, bueno, ya está acá, ya está llenándose. En realidad no compartimos con muchas personas porque obviamente, básicamente contestamos preguntas y todo. Entonces, solamente es un cupo limitado también virtual. Aunque es virtual, lo hacemos también con cupos limitados, ¿sí? Entonces, ¿quién quiere ir en los 3 meses? Escribe ahí en el chat: yo quiero estar los 3 meses. 3 meses, junio, julio, agosto. Ya te compartió el ingeniero lo que vas a obtener en esta certificación internacional en este programa de 3 meses. 100% virtual los 3 meses. Si quieres unirte a los 3 meses y eres de Colombia o eres de cualquier otro país, ponte en contacto con el equipo. Es más, mi número de WhatsApp lo estoy dejando por aquí también para que te pongas en contacto conmigo. ¿Listo? Unite a los 3 meses porque vas a tomar desde lo básico hasta lo avanzado, y lo mejor de todo, te voy a decir algo, con las últimas actualizaciones, porque recuerda, todo está evolucionando y tenemos que actualizarnos. Los instructores, el ingeniero, siempre están preparando con las últimas novedades, por eso lo están llevando a distintos países, diferentes países, a los presenciales, por eso, porque están actualizados. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante el programa, porque además te llevas la capacitación que se da ya esta semana, jueves, viernes y sábado, de 4 horas diarias. Son 12 horas de contenido sobre electrohidráulica. Esta capacitación tiene un costo de $97, pero para que los que llevan el programa de 3 meses va a ser gratis. O sea, te vas a ahorrar, y además te aseguro que te va a quedar mucho más claro y vas a sacar el más provecho todavía el programa de 3 meses. ¿De acuerdo? Listo, entonces quedamos para 10 lugares. Ponte en contacto ahora mismo con el equipo en los grupos de WhatsApp, ¿sí? En los administradores, porque solo para 10 lugares vamos a aperturar a $287. Terminamos los 10 y va a pasar a $320, y hasta los días ya que nos queda para empezar, ¿de acuerdo? Y recuerda que te llevas gratis la capacitación ya que empieza este jueves, viernes y sábado. Así que aprovecha esta oferta súper especial, 100% virtual. Ahora,
Si es que realmente tú quieres, ahí está el precio, ahí está, gracias ingeniero, ahí está el precio, que vamos a dejarlo, que fue hasta el 31 de mayo realmente, pero pues ya cerramos y ahora nos vamos solamente a solo esta mañana nomás tenemos esta oferta, así que aprovechen porque esta no se va a volver a repetir y como dijo el ingeniero, solamente se comparte una vez al año este programa de 3 meses. Dicho esto, espero que les haya quedado claro y escribe ahí, voy por los 3 meses, pase lo que pase, porque recuerde que el conocimiento es poder. Además, en esta maquinaria pesada siempre hay mucho que aprender. Por eso te invito a invertir en ti, porque si tú inviertes en ti, el conocimiento lo vas a monetizar tarde o temprano. ¿Por qué? Porque sí o sí te van a pagar más. Hoy, sobre todo con el tema de fallas, diagnóstico, realmente tú debes darte ese poder de conocimiento. ¿Listo? Perfecto. Dicho eso, terminamos con esta parte. Escribe en el chat los que van por los 3 meses. Ahora, los que son de Colombia, puedes pagarlo en pesos colombianos, ¿sí? Para que también lo puedes pagar en línea, ¿sí? Si eres de Colombia, ponte en contacto conmigo. La empresa es colombiana también, CEMAP Colombia SAS, donde te damos factura electrónica, toda la parte formal y legal que necesitas para que adquieras los programas 100% virtual. Y ahora voy a hablar ya del presencial. ¿Listo? Listo, perfecto. Hay mucha gente que quiere los 3 meses. Ojo, se van a agotar los 10 lugares. Si quieres, escribe en el chat ya mismo, en el grupo de WhatsApp o a los administradores del grupo de WhatsApp, escribe si quieres el programa de 3 meses ya para ayudarte con toda la gestión. ¿Listo? Para que ocupes un lugar ya mismo de los 10 lugares que vamos a dejarlo a $287 o 1.280.000 pesos colombianos. ¿Listo? Para los de Colombia. En soles, para Perú, solo vas a pagar 997 soles. ¿Ok? Ahí tienes los teléfonos, el número de WhatsApp para que puedas contactarte con nosotros. ¿Listo? Ahora voy a hablar de Colombia. Para los de Colombia, señores, Medellín, ya solamente me quedan 2 lugares. Y para Bogotá y Bucaramanga, Bogotá y Bucaramanga, aún hay lugares, pero solamente entrada general. La entrada general para Bogotá está a 1.000.000 de pesos y para Bucaramanga está a 1.090.000 pesos colombianos. ¿Ok? Entonces, ponte en contacto conmigo. ¿Por qué? Te voy a dar más o menos las indicaciones. En Bucaramanga acaban de confirmarme que vamos a estar en las instalaciones del SENA. En las instalaciones del SENA acabamos de hacer una alianza muy bonita allí, que te aseguro que va a haber mucho que hablar, porque pues la primera vez que una empresa llega al SENA como tal, ¿sí? Y que ahí tienen instalaciones muy interesantes y sobre todo máquinas de todo, ¿sí? Y los que lo conocen SENA saben de qué estoy hablando. Pues es una institución pública que pues tiene maquinaria que bueno, solamente para que tengas una idea. En Bucaramanga va a estar en Sena, en el Sena va a ser las instalaciones del Sena. En Medellín ya tenemos también auditorio, solamente tienen que pedirme la información. Y en Bogotá estaremos en el Parque Central Bavaria, que está frente al Museo Nacional, para que tengas una idea más o menos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el procedimiento para comprar tu entrada? Me mandas un mensaje al número de WhatsApp que está en pantalla, que está 304-2840-501. Manda un mensaje, quiero estar en Bogotá, te mando la información y realiza el pago. Muy bien, realizas el pago, te mandamos tu entrada digital. Esa entrada digital es la que va a avalar tu asistencia. Ahí vas a llevar tu cédula porque vas a presentar tu cédula para ingresar. ¿De acuerdo? Y bueno, el ingeniero les dio ya indicaciones de básicamente cómo sería recomendaciones para cada ciudad. Y esta información que les ponen en pantalla también le estamos entregando vía WhatsApp para que tú te informes de qué y qué se va a tratar en cada ciudad. ¿Listo? A ver, ahora sí, contesto preguntas para que les quede claro la oferta. Recuerda que tenemos 3, la capacitación, que si quieres comprarlo individual está a $97. O el programa de 3 meses, electricidad electrónica, que empieza junio, julio, agosto, 3 meses, que lo vamos a dejar a $287 solo para 10 lugares. Esa es la segunda. Ahora, si te compras esta oferta de 3 meses, obviamente te llevas gratis la capacitación de electrohidráulica de 3 días. ¿Sí? Esa es la oferta. Ahora, y lo último es las tres ciudades que vamos a estar en Colombia. ¿Listo?
Profe, una pregunta, para el curso de 3 meses virtual con el pago de 1 millón viene material de trabajo, 1.280.000 pesos colombianos. Ese en Colombia, el del 3 meses, 1.280.000 pesos, pesos colombianos. Y claro que viene tu material de trabajo, grupo de WhatsApp, todos los beneficios que tienes. Es más, mira lo que vamos a hacer. No solamente participa la capacitación de ya empieza el jueves, sino que además hay algo súper especial que también lo vamos a entregar, que la grabación que vas viendo ya del año anterior, ¿sí? Pero que te prepares, la otra semana empieza ya el actualizado, ¿listo? Perfecto, les vuelvo a enviar mi número de WhatsApp por aquí para los que están interesados. Precio de los 3 meses para México, $287, Moisés, $287, sea uno de los 10. Quiebra mañana vende uno de los motos, dice, perfecto, pues vende la moto y te entrenas, te capacitas y te compras 2 motos. Perfecto. A ver, ¿alguna pregunta más ya para ir cerrando? Por acá vamos despidiendo al ingeniero ya porque tiene otra reunión más. Ingeniero, muchísimas gracias por darte el tiempo de colaborar con nosotros. Gracias con todo el equipo de CEMAP, Perú, Colombia, Ecuador. Muchísimas gracias. Y toda Latinoamérica que ahora pues no para, estás viajando en todos los países. Gracias por estar por acá, ingeniero. Pues por aquí uno termina sudando, o sea, aunque estás tras de una pantalla, pero cuando le damos con todo, pues es esfuerzo, es pasión por lo que hacemos, es la metodología que usamos, tanto mi persona como los otros dos colegas, es la metodología. Y sinceramente, pues quienes se quedan por aquí, felicitarlos, sean uno de los locos que van por más, no sean, alguien dijo, no seamos parte del montón. Uno tiene que ser diferente a los demás, tienes que ser diferente, tienes que ir por más. Las programaciones tal cual están muy cercanas, es decir, mañana, entre hoy y mañana tendrías opción para llevarte el acceso libre a esa programación de electrohidráulica. Como ves, hoy hemos hablado ni siquiera una hora, pero es importantísimo. Imagínate 12 horas, 3 días. Este jueves, viernes y sábado es ingreso libre de 6 de la tarde a 10 de la noche para los que están llevando el programa de electricidad y electrónica. Y si no te has registrado, pues hoy y mañana lo puedes hacer para el programa de electricidad y electrónica y te llevas libre este acceso a la programación en vivo. ¿De acuerdo? Eh, el bono importante adicional a esto, te estamos brindando el programa del año pasado, que son 40 horas, que normalmente tiene un costo igual, porque es un programa grabado de 40 horas. Entonces, más regalos ya no podemos hacerle. O sea, es un apoyo extremadamente que hacemos por nuestra audiencia, ¿ok? Por cada uno de ustedes. A ponerle mucho esfuerzo, en algún momento, pues todos iniciamos así, sin conocer, pero depende de uno si sigues avanzando o te quedas o vas por más o te quedas, como dicen, y la corriente te lo lleva. Entonces, la idea no es esa. Y bien, nos encontraremos conmigo pasado mañana jueves conmigo porque esta programación virtual lo voy a dictar yo este jueves, viernes y sábado estamos conmigo en el virtual. Felicito ya a la audiencia que están en el programa de electricidad